Vamos a ver ahora el estudio y el análisis teórico del amplificador operacional como amplificador inversor o en modo inversor. Lo primero que vamos a ver en el circuito, vamos a acercar la imagen, es que se trata de un circuito en el que tenemos una realimentación, en este caso realimentación negativa, tenemos conectada a la salida mediante una resistencia a la entrada inversora y la tensión de entrada se va a aplicar a través de la R1 a la entrada, precisamente a la entrada inversora. El circuito es el que tenemos en esta figura y lo que vamos a hacer ahora es sustituir el operacional por su primer modelo. Para ello, la tensión de entrada la vamos a hacer equivalente a una fuente de tensión. A continuación vendría la R1 tal y como aparece aquí. Este punto A que coincide con la entrada inversora lo tenemos aquí en el circuito. Y al considerar el primer modelo, vamos a considerar que la entrada inversora y la no inversora están unidas mediante un cable y a masa. Por eso ponemos el punto A, fijaros, el punto A estaría unido a masa, pues el punto A unido a masa, pero aplicando el teorema de cortocircuito virtual, la intensidad por este cable sería 0. Del punto A hacia la derecha la R2, tenemos aquí a la R2, y la salida la sustituiremos pues por una fuente de tensión conectada a masa, tal y como hemos visto en vídeos anteriores. A partir de aquí, si hacemos un análisis del circuito y consideramos que de esta fuente surge una intensidad hacia la izquierda y de esta otra surge una intensidad, de esta fuente surge una intensidad hacia el punto A y de esta fuente una intensidad hacia el punto A también, aplicando la primera ley de Kirchhoff podemos decir que I sub 1 más I sub 2 que entran en el punto A deben de ser igual a la I que sale de este punto, pero que sabemos que es 0. Por lo tanto, en esta ecuación, I sub 1 más I sub 2 serán igual a I, pero sabemos que es 0. Como la tensión, o sea, si el punto A efectos de cálculo es como si estuviera unido a masa, la tensión en A es 0. Este punto es como si estuviera unido a masa. Por lo tanto, la intensidad que circula por R1 será la tensión que hay entre este punto y masa, que es VE, menos la que hay aquí, en el punto A, que es 0. Por lo tanto, R1 realmente está sometida a la VE. De manera que I1 será igual a VE partido de R1, tal y como tenemos aquí. Por la misma razón, la I sub 2 será igual al partir de este punto, Vs, que es la tensión que hay entre este punto y masa, menos la tensión que hay entre A y masa, que es 0, por lo tanto R2 está sometida exclusivamente a Vs, pues la I2 que atraviesa R2 será la tensión de salida Vs partido de R2, tal y como vemos aquí. Si ahora sustituimos I1 e I2 en esta ecuación, podemos poner en lugar de I1, VE partido de R1. Un signo más, y en lugar de I2, Vs partido de R2. Todo eso igual a 0. Si este término que está sumando lo pasamos al otro, pasará restando y quedaría menos VE partido de R1. Nosotros vamos buscando una expresión de modo que podamos calcular la ganancia de tensión, que como sabemos es tensión de salida entre tensión de entrada. Si esta tensión de entrada que está aquí multiplicando en este término la pasamos aquí dividiendo, ya tendríamos Vs partido VE. Y esta R2 que está dividiendo pasará al otro miembro de la igualdad multiplicando y lo pondríamos aquí. De tal manera que podemos concluir diciendo que la tensión de salida entre la tensión de entrada, que realmente es la ganancia del circuito, se puede calcular mediante el cociente de la
el valor de la resistencia R2 entre el valor de la resistencia R1, todo ello con un signo negativo. Es decir, este circuito, la salida, se obtendrá multiplicando el valor de la tensión de entrada por el valor de la ganancia, que sería R2 entre R1, pero con un signo negativo, es decir, invierte la polaridad. Cuando aquí tengamos una tensión positiva, en la salida tendremos una tensión negativa y viceversa. Podríamos hacer también el análisis con el segundo modelo. El circuito es el mismo, la tensión de entrada volvemos a hacerla igual a una fuente de tensión, la R1, pero ahora el punto A es un circuito abierto, sabiendo que la tensión entre A y masa es cero, porque estamos aplicando el segundo modelo. Pero ahora ya no tenemos dos intensidades y 1 y 2, sino una sola intensidad que irá desde la entrada a la salida, una intensidad que hemos llamado I. Para calcular la intensidad que atraviesa a R1 y a R2, bastará con restar la diferencia de potencial entre estos dos puntos. Lo tenemos aquí, VE menos VS. Si restamos el potencial que hay entre este punto y masa del que hay entre este punto y masa, obtendremos la tensión que hay entre estos dos extremos. Habrá que dividir esa tensión entre la suma de las dos resistencias, puesto que a efectos del circuito es como si estuvieran en serie, R1 más R2, y lo tenemos aquí. Ya tenemos el valor de la intensidad. Hemos dicho que la tensión entre A y masa va a ser 0, pero si seguimos el circuito, podríamos decir la tensión entre A y masa también sería la tensión en los extremos de R2, es decir, aplicando la ley de Ohm, I por R2, más la tensión que hay entre este punto y masa, que es Vs. Es decir, lo tenemos aquí escrito, VA será igual a 0, lo tenemos aquí, pero se puede calcular también multiplicando I por R2 más la Vs que tenemos aquí. Vamos a olvidarnos ahora del circuito, nos vamos a centrar en la ecuación, vamos a hacer esto un poco más grande para verlo mejor. Ya tenemos aquí la ecuación y vamos a ver cómo la vamos transformando. El valor de la intensidad lo sustituimos por esta otra fórmula que hemos calculado anteriormente, VE menos VS partido de R1 más R2 en la ecuación, multiplicado por R2 más VS. Este denominador lo que vamos a hacer es multiplicar todos los términos, es decir, 0 por R1 más R2, que sería este de aquí, VE menos VS multiplicado por R2, y todo este término multiplicado también por R1 más R2 se simplificaría, por eso desaparece, y el término más VS quedará multiplicado también por el denominador, R1 más R2. Es decir, hemos multiplicado 0, este término de aquí y este otro, por este denominador para eliminar todos los denominadores. Si seguimos manejando esta ecuación, multiplicamos VE por R2 menos VS por R2 y aquí VS por R1 más VS por R2. Podemos observar que aquí tenemos menos VS por R2 y aquí más VS por R2, con lo cual este término y este se anulan y desaparecen de la ecuación y nos quedaríamos solo con 0, VE por R2 y VS por R1, que son los que tenemos aquí. Como nosotros lo que vamos buscando es la VS partido VE, vamos a pasar este término a la izquierda restando menos VE por R2 igual a más VS por R1. Y ahora ya con esta expresión, pues fácilmente la VE que está multiplicando pasará aquí dividiendo y la R1 que está multiplicando pasará a este otro dividiendo. En definitiva nos quedará que VS partido VE es igual a menos R2 partido R1. Es decir, la ganancia de tensión se puede demostrar también mediante este otro sistema que sigue siendo lógicamente menos R2 partido R1. En definitiva, y para un circuito inversor, la tensión de salida siempre será igual a la tensión de entrada multiplicada por el cociente R2 entre R1 y todo ello con un signo negativo.